Marta Oliveri. Diario de una peregrina. Agosto. De gasa azul se ha vestido esa volátil cosa que es el pasado, como si ondeara una bandera sin nombre ni territorio en un inespecífico espacio de la conciencia alterada. Mis lores, mis amables asesinos, mis hijos, todo aquello que son los otros. Ella está en el sofá. Ya no piensa, divaga. La metáfora le ha dado un tiempo onírico y su ser está en estado de absoluta disolución, entregado a las impresiones, absuelto de la materia. Como dijo en cierto poema, y también agregó más tarde: voy por los confines de un mundo ajeno, enarbolando voces también ajenas. Soy una conciencia que late en el infinito firmamento de la psiquis colectiva, o tal vez me he expandido y me imagino ser todas las que no soy. Desvaría. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Llegado a este punto, un acontecimiento mínimo sería una salvación. Pero ya no hay acontecimientos. El mundo sucede en el pensamiento y solo en él se gesta la idea de existir. Entre lo que fue, es y será. Ya no hay límite preciso. Hoy, 1 de agosto, dice ella, he supuesto una serie de pequeños sucesos, como salir a comprar, ir con mi amiga rodante a la Plaza San José y verificar de qué manera la aplanadora del olvido está pasando nuevamente por mi país. Había bellos murales, con ese estilo candoroso y férreo del arte popular en su más legítima expresión. Aquellas manos anchas, esos rostros dolidos que se pierden en la sombra de los surcos del entrecejo. Banderas, palabras de liberación, un sinfín de colores puros, todo esto borrado, al igual que el rectángulo de césped en aras de una plaza modernizada, anodina, que sea de agrado a los que posan su existencia sobre una hebra de intrascendencia y bordan su vida en finos bastidores, donde no entre ninguna estridencia, todo notablemente prolijo, mesurado, como el olvido cauteloso de los pueblos que aman el orden y detestan el caos del alma, que se desmesura en interrogaciones. Así paseé brevemente por aquella postal semielaborada y que solo mi memoria tenía la nitidez de una primavera de soles libertarios, cantos de pájaros, albas y anocheceres en plenitud de astros. Comprobar una y otra vez cómo borra las huellas de los pequeños refugios donde nos cobijamos. La arquitectura del mundo va a capricho de las oscilaciones y los vedetismos politiqueros de esos turbios mitómanos de turno. Ah, claro. Vendrán las elecciones. Por esto hemos luchado. Piensa ella, o yo. Lo mismo da.
El ser se ha desperdigado entre tanta orfandad sin casa, sin familia, sin amor. Somos sombras que aventuramos la idea de tener un cuerpo, una identidad, una existencia. Pero ese ser hacia afuera es solo el eco de gestos y acciones ya muertas, como las huellas de una estrella, hace millones de años, extinguida. El tiempo, a partir de ahora, será ese fragmentario discurrir de una conciencia que está en todas partes y en ninguna. Tal es el sino del peregrinaje, tal la estación de los tiempos últimos que tal vez ya ni puedan mencionarse en esa rara autocompasión que es la humana cronología. Ella sabe que ser es una cuestión de estado y que en el fondo y más allá se está siempre donde no se transcurre. Los gestos de la humanidad suceden ya tan lejos de su transcurso en esta vida, tan ajena está en este punto a la verosimilitud de los actos. Sentada frente al ordenador, se le antoja que estas son páginas, como pequeños testamentos pincelados una y otra vez en el suceder de una circunstancia de la que ha sido parte y, sin embargo, nada, pero absolutamente nada, la acerca a ese, como dijera el gran ensoñador de nidos, el entrañable Bachelard, refugio, en esa ensoñación del hogar. Pero esa idea, o más bien emoción, o abrigo, aletarga el pájaro que encerrado en el pecho palpita regular, golpeando la jaula de su esternón, como suponiendo que existe otra realidad después de la angustia. Y ese conjetural pájaro o músculo encabritado se le antoja una salvaje manera de añadir lejos de sí una esperanza de hogar más allá de los espacios concebidos. ¿Cómo es posible soportar la lucidez del absurdo? El tiempo se ha diluido ahora. Fluyen estampas sucesivas, desordenadas. Su identidad se rompe en cada una de ellas, de la mañana a la noche. Ya no cuenta las horas. Ha salido a la remembranza a través de una puerta de hierro para contar los relatos nimios de una ciudad sin historia. Es decir, cuya historia está, pero que ya no se narra. Ha vuelto luego y ha sido un té humeante, pero no ha podido reposar en su rito. Ya ningún rito la sostiene. Vaga exiliada de sus propias costumbres, como la piedra rodante pequeña del poeta andariego. Si al menos su peregrinaje fuera real, como el de tantos nómadas que han ido de un sitio a otro, y por un instante, al menos, han podido participar de un reposo transitorio, o en una posada, o bajo un álamo, o frente al ventanal de una casa ajena. Pero no se trata de esta clase de peregrinaje, sino de uno que no concibe reposo alguno. Es una conciencia sangrante, permanente, que va de la mañana a la noche, desertando de todo lo que habita. ¿Cuál es el sentido de escribir estas páginas entonces? La respuesta es sencilla. Agotarlo todo. Emigrar de edad en edad, de estado en estado, hasta abarcar ese órgano inasible que es el alma en todas las formas de su ser en sí, en el mundo. La humanidad concibe en historia, en verdad, son solo anécdotas feroces,
anécdotas con que la conciencia va segando el vacío de el sinsentido. Y en este punto estamos ahogados de intrascendencia, con aureolas de santos reyes y mártires. Intrascendencia que viste el abismo con la alquimia de los tiranos, los Midas de siempre, o los emperadores de las quimeras. En el fondo, si miráramos por ese ojo del abismo que es nuestra razón en estado de desequilibrio lúcido, veríamos hasta qué punto todo es una ardorosa sucesión de fábulas, trágicas o felices, que involucran a la inocencia, la obligan a transitar por su tirana providencia, relatando una ficción que se ha dado en llamar pasado, presente por venir. Esas vanas ilusiones del que sabe que sucede y nada más, y que hace tiempo una vez la vida vino con sus puros corazones de verdor, sus estaciones nítidas, pero eso sucedía cuando el niño era niño, cuando la ignorancia no era negación de lo que se sabe, sino asombro por lo que se descubre. Septiembre. Qué bello es bailar sobre las propias ruinas. Sucede que de vez en cuando nace un día que se despliega como un ángel atardecido. Hoy se abrieron las alas de Pegaso, de una iglesia, y cantaron mis estrofas. Una conjunción angelical me sostuvo por un instante en la eternidad. Un coro en la ojiva ascendente de la iglesia, que de pronto fue templo, abrigo, salvación. Y miré las cúpulas, los bellos Cristos con sus arcaísmos y aun con sus amaneramientos, y ellos me echaron la más dulce y cómplice de las miradas. Allí estaba la infancia, en su misticismo pagano de la belleza absoluta de todas las cosas. Ese sagrado vínculo de todo lo que vive en el espíritu de las cosas cantó en mí. Y yo, esparcida en la música, con la mirada que voló más allá de la cúpula, pude entender el sentido de las estrellas, el sentido del presente, esa eternidad momentánea por la que vale la pena vivir, aunque solo sea un segundo más. Entonces, la peregrina bebió de la fuente del desierto. Cayó el maná, ese pan del cielo, saciando el hambre y dándole un destello de hogar a mi ancestral desarraigo. Así sucedieron las cosas en ese día que solo olvidaré con la muerte de mi consciencia. Puesto que a la muerte vamos, qué bello atesorar pequeñas joyas de eternidad. Humana eternidad que nos aligera el peso de existir en este continuo ir de enajenación en enajenación. Llegado a un punto solo existen los momentos, y de ellos habré de hablar. Como he dicho, en primera, segunda y tercera persona del singular. No podré usar las otras, puesto que, al pasar de los años, he comprendido que, por cierto, solo puedo avizorar mis impresiones del mundo, ni siquiera el mundo desde mí, porque sería una enorme soberbia considerar que pudiera yo, ella, tú, hacer un análisis real de nuestras subjetividades. Y aún así, qué poco puede aseverarse de este sinfín de conjeturas, supuestos y engaños, con que se quiere desde siempre amaestrar el corazón humano. Me he liberado de muchas voces, de aquellas
No de todas, ciertamente. Mi hermana de sombras sigue en la memoria y en los sueños, con sus ardides. Me pregunto si alguna vez habrá de rendirse o vendrá conmigo a reposar en mi sepulcro. ¿Cuántos barcos habrán de exiliarme? ¿Cuántas tierras seguiré sin habitar? ¿Y cuántas veces anclaré, como esta noche, en la felicidad instantánea de existir dentro y fuera de mí? Ahora, ya dicho lo que desde la subjetividad objetivada he intentado expresar de mi tiempo, queda iniciar una incursión hacia el pensamiento. Podríamos decir, en estado salvaje, ese tan mencionado y poco comprendido fluir de la conciencia. Recuerdo, ya hace mucho, al leer las primeras 100 páginas del Ulises de Joyce, estuve caminando a orillas del mar en una tarde de febrero. Nació en mí, como un tercero, un espectador atento que me oía pensar. Entendí entonces la inconsistencia del pensamiento objetivado y el maravilloso caos de los múltiples embriones de la gestación de ese pensar, uniendo imágenes súbitas e inespecíficas, con sílabas sueltas, estados sensoriales, cambios de ideas que al nacer ya son reemplazadas por otras, sin llegar propiamente a la palabra. Ahora pienso las fugas del gran músico, que por su inmensa honestidad no fueron comprendidas en su tiempo. La humanidad necesita que algo se inicie, crezca, llegue a su punto álgido y concluya. Pero no sucede así con la gestación del psiquismo. Tanto Beethoven como Joyce tuvieron la valentía de no inventar una historia que pueda reconfortar nuestra maestrada sensibilidad. Por el contrario, hicieron ambos un heroico paso a la fenomenología del alma, y en ella no se encuentran epopeyas, ni historias con inicios y finales. No es un viaje que termina en Ítaca. Es un viaje, sí, pero del sujeto sucediendo, como cambian las nubes en el firmamento y se transforman, sin objetivo, sin final. Mutan infinitamente, no precisan tiempos ni gramáticas. Así el pensamiento sucede, embrionario, mutable. Se abre lo onírico, de la conciencia, la sílaba en palabra, que aún no es, atisbo de ideas. Un brusco deseo de sumergirse resueltamente, reemplazado por un parpadeo de imágenes del pasado y un súbito estado de letargo, aquietando la inquietud repentina. Me pregunto, ¿cuántos son los que pueden renegar de este caos? ¿Por qué el temor de esta hondura de lo indecible que es la génesis al tiempo, el devenir del pensamiento? Deberíamos descender hasta el último itinerario de nuestro devenir y tal vez podríamos volvernos más humildes, ya que en este peregrinaje de no ser siendo, todos somos venturosos náufragos. No sé a ciencia cierta a dónde me conducirá este nuevo volumen. Solo sé que no lo abandonaré. Nos iremos juntas, mi escritura y yo, cada día, cada hora. Cada estado tendrá aquí su espacio. Mutaré en mi extranjería de tiempo a tiempo, de edad en edad, de personaje a personaje, pues eso soy yo. Y decir yo, reconozco ya es, en sí mismo, una presunción. No convoco más que
a la legitimidad que me asista, la lucidez de poder no engañar con recursos literarios de ninguna especie este diario de una peregrina. 2. Sí, de gasa azul se ha vestido, recostada en el sofá, y puso cerca de sí sus objetos favoritos para saber que algo aún la sostenía en algún estado de aquel ser que alguna vez tuvo por su identidad. Había vivido tanto ya, había sufrido y amado, heroína de tantas historias anónimas que la vida le había ido relatando. Pero en aquel invierno que llegaba a su fin, percibía el advenimiento de una oscura primavera. Y tanto lo que sucedía como lo que no, la turbaban del mismo modo. Así que el té permaneció un rato mientras ella iba olvidando el rito, perdida en estas ideas apenas esbozadas. Y luego, con una especie de sentimiento de culpa, lo vio a su lado, como un viejo amigo que había abandonado. Sintió pena, tomó delicadamente la taza y lo bebió frío. Sentía una especial conmiseración por aquellos ritos que se esmeraban en agradarla, pero ya no la sostenían en su cotidianidad. Nada podía retenerla, ya todo se fugaba. Cada sitio no era más que un fragmento que pronto mutaba y se diluía en el caos del pensamiento, abandonado al absurdo de existir. Pero han sucedido cosas. Efectivamente, en los últimos tiempos, su vida ha empezado a esbozar un giro hacia una especie de reconocimiento. Aquella eterna omisión ha comenzado a cambiar ahora. Parece que por algún extraño motivo alguien la lee, la escuchan. Ha estado hace poco en un salón donde hubo un diploma, sonrisas, aplausos. Ella, intentando no discordar, ha ido a la peluquería, se ha vestido más o menos a la orden de lo que corresponde. Ha sido cauta, amable. Todo se ha deslizado con absoluta corrección, sin fisuras. Nadie podría suponer que aquella que estaba allí era sólo una emulación de su ser, un fragmento más. Pocas cosas la tocan ya. Sucede a miles de años luz, el alma fragmentada. Una enfermedad antigua del psiquismo. Demasiados barcos yéndose, que ya no puede regresar. Cómo desearía que algo le revelara aquel refugio que toda la vida se escapó, emigrando hacia el horizonte. A veces tiene un vago sentimiento de alivio en los mínimos gestos de las cosas. Una nota musical, una mancha en la pared, un recorrido por la calle de Montserrat en una noche lunar. A veces se asoma el rasgo familiar, pero apenas parece sosegarse. Inmediatamente todo se fuga y otra vez es ella, peregrina ante el suceder abigarrado de cada hora que habita y al mismo tiempo la sepulta. Son esos los estados en que se vuelve hacia adentro, buscando en el sueño el regreso. Recuerda en este punto al pobre Roquentin. Aquella música que lo salvaba de la náusea, de ese estado de invasión donde el ser, ese gran molusco que absorbe todo sin dejar la calma de la pausa. En cambio, en el orden de la música, lo que no es, resulta verdadero bálsamo. La recuperación del alma errante en la conciencia apabullada por el conocimiento del absurdo. ¿Por qué entonces no enloquecer?
llenarse de mitos personales, íntimas criaturas que salgan de su metáfora hacia la literalidad y la abriguen, salvándola de la existencia. He aquí una expresión de esta anhelada locura en la novela El hombre de la copa de agua. Lelia llega a ese límite donde ha cruzado la línea y a través de su identificación con Juana de Arco justifica sus acciones. Pero ella no es dueña de tales. Las criaturas que la habitan han tomado posesión de su voluntad. Ahora es Juana, su madre, y la misteriosa María que cruza por su alucinación bendita como un ángel que la conducirá al templo. Allí donde el espejismo de lo real cede paso al verdadero refugio de las almas trashumantes, emigradas de toda tierra posible, las aguarda la eternidad. 3. La mujer del Arcón. Ella ha dormido en su caja de cristal. Uno por uno los ha reunido hasta volver a formar aquella frágil pero indeleble razón que es capaz de devolver vista al ciego, hacer caminar al paralítico, resucitar al hombre muerto. Sí, la memoria. Cristales de la memoria que desperdigados en el tiempo solo son articulaciones sin sentido, pero que al unirse más allá de toda desventura, vuelven ilesos, pequeñas orfandades para recuperarse en la unidad perdida. Entonces ya no hay fragmentación posible. Vuelve el habla al que ha enmudecido. Retorna la palabra, ennoblecida música, y la muerte es solo una conjetura para el recuperado del olvido. Así, y de este modo, ella ha dormido en su caja de cristal, como durante tantos años durmió su madre, en su recuerdo. Por eso es que hoy se ha rizado el cabello y puesto su viejo vestido de bámbula. ¿Y por qué no decirlo? Podría decirse que, aunque algo empobrecido por la ruindad de las claridades de la mañana, ella podría ser el vivo retrato de su madre. Por eso ha salido a la calle. Ahora ya no teme quedarse horas en la plaza. Conversa con las pequeñas criaturas de sus sueños. Ella también, como Juana, es rica. Ha conquistado sus propias visiones. La ruindad de los espejismos anteriores ya no la lastima. Ahora puede ver a través de aquel opacado vidrio sin poesía que han dado en llamar lo real y sentirse completamente sosegada. Sabe que al igual que su heroína, ella ha hecho justicia, ha puesto la espada sobre el corazón del infame y ha vengado de este modo la vejada castidad de su hermana. Niñas, hermanas, madres, la tierra dolorida gime en su cuerpo. Como una diosa se ha vestido, como una doncella. Lo mismo da. Ahora puede ser muchas cosas a la vez. Oye algunas risas. Tal vez su indumentaria no es apropiada a los tiempos que corren. Es verdad que ella ya no pertenece al tiempo. ¿Qué puede entonces importar que se rían? El día es liviano como una pluma, como el pájaro que debió soltar en primavera junto a una niña que ahora no está, que ya nunca estará, porque alguien ha dicho que ella es peligrosa para su hija, y le han arrancado la siembra, cosecha de su vientre. Es gracioso escucharse pensar en aquellas cursis, parábolas de la tierra, cosecha de su vientre en otros tiempos,
le habría parecido una torpeza de lenguaje. Pero no ahora, que no tiene que rendir cuentas a los censores de siempre, ni hablar para parecer una mujer cuerda, o una madre ejemplar, o simplemente una mujer de su época. Ahora que lo ha perdido todo, también sabe que de algún modo es libre. Pero, ¿por qué caen lágrimas de sus ojos? ¿Por qué ruedan y le rozan los labios? Y ella siente ese gusto a amar, que le recuerda algo inespecífico, como un amparo azul junto a la orilla espumosa. Y una mujer y una niña, tomadas de la mano, mirando el infinito del horizonte marino. Se arregla su atuendo y camina en círculos por la plaza, y de pronto se queda absorta. Por la vereda de enfrente ve pasar a una monja o algo parecido. Lleva un velo y una toga gris, y en un carrito arrastra un viejo arcón. Lelia corre agitada. El sol se ha posado en el centro del cielo, y el brillo de las piedras y las chapas de los automóviles la encandilan. La mujer está a punto de doblar la esquina. Lelia da un salto y se para frente a ella. Ni un paso más. Esta vez no habrá de dejarla desaparecer como un fantasma. La monja, o especie de monja, parece apacible. No intenta huir. Lelia descubre emocionada rasgos familiares en su rostro. ¡María!, dice, dando un grito de sorpresa. ¡Vos sos María! Y la mujer, harapienta, cae sobre ella sollozando. No debiste dejarme sola. Han pasado tantas cosas. María siente con tristeza. Es la vida, dice. Pero ahora es distinto, ¿no es cierto?, susurra Lelia. Sí, ahora es distinto, consiente María, y en sus ojos se dibuja una inaudita expresión que Lelia recuerda como semejante a la de la anciana de la posada. ¿Por qué llevas mi arcón? ¿Y a dónde? María le pide que no pregunte, que solo la siga. Parece decirle algo así como: ya es hora. Y Lelia comienza a caminar. Toma su brazo, se apoya en ella como una anciana o como una niña, como una... no sabe qué palabras usar. Se siente tan desvalida ante aquella erguida figura que arrastra en un carrito el arcón de sus secretos más temidos. La estampa grotesca, a la vista de los mortales, se vuelve angélica ante su mirada ingenua de los que no han tenido tiempo de evaluar el sentido de lo correcto y lo incorrecto, de lo real y lo onírico. Lelia comprende que está a punto de dar un gran paso. Después de todo, ¿por qué no habría de ser María si al fin de cuentas ella, de algún modo, fue quien la condujo a la posada? Y en el brillo de un relámpago, un destello donde lo real se pierde en el devenir de la metáfora, Lelia y María desaparecen del bendecido mundo de los vivos. En otro punto, una mujer es conducida por la fuerza, envuelta en ropas blancas, maniatada. Patalea gritando que no es un pez, sino un pájaro encerrado en una pecera. El cartel de entrada reza:
Centro Psiquiátrico T.A. La mujer es encerrada con doble vuelta de llave, una vez atada a la cama con varias sábanas a modo de torniquetes. Pero todos aquellos fantasmas de la realidad se equivocan. No hay tal mujer maniatada. Al contrario, por un radiante camino empedrado, en el día libre y azul, Lelia siente, como alas, su atuendo liviano flotando en la brisa tibia de la cálida mañana de enero. Un día más suave, menos cálido que otros. Un día como una gran burbuja de oxígeno. Y Moría sonríe mirando hacia adelante, segura del destino hacia el que ambas se dirigen.